Vamos a continuar ahora con las reacciones en las que intervienen el amoníaco. Aquí tenemos el amoníaco con el CO2 para la formación de carbamilfosfato y luego va a producir arginina, la pirimidina y urea. El amoníaco para aspartato produce la asparagina, en el alfa-cetoglutarato el glutamato, y va a dar origen a otros aminoácidos, como ya hemos visto, y el glutamato para formación de glutamina, y estas a su vez purina, aminoazúcares, triptofano, histidina, etc. Ahora vamos a hablar del ciclo de la urea. Es uno de los ciclos bastante importantes dentro de todo este proceso. Como hemos venido hablando al principio, siempre les he estado nombrando urea, se forma la urea, el grupo amino, el amoníaco. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque va a entrar en el ciclo de la urea, que es lo que debemos eliminar, nuestro cuerpo debe eliminar. Entonces, la eliminación del excedente del amonio formado en la degradación de los aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas es lo que es el ciclo de la urea. Es decir, biosíntesis e inicio de la degradación de la arginina, y la arginina es un aminoácido semiesencial o esencial. Este proceso ocurre en los hepatocitos, específicamente en la mitocondria y en el citoplasma de los hepatocitos. En este gráfico podemos observar, aquí está la mitocondria, lo que está sobre la línea amarilla, es la mitocondria, y este es el citoplasma, es donde ocurre el proceso del ciclo de la urea. ¿Okay? Primeramente, por acción de la carbamilfosfatosintasa, se va el carbamilfosfatosintasa se va a formar citrulina. El glutamato, comenzamos aquí con el glutamato, va a generar o a degradarse al sufrir desaminación para formar el amoníaco. Este amoníaco, por acción del ATP y ADP y la adición de un CO2, va a formar carbamilfosfato por acción de la carbamilfosfatosintasa 1. Aquí por la cámara no se ve, pero es carbamilfosfatosintasa 1. Y la ornitina, que está también en la mitocondria, por acción de la ornitina transcarbamilasa, va a producir también la citrulina. Esta citrulina es la que va a salir al citoplasma celular por adicionándose el aspartato, y por acción de la ATP, la reducción del ATP, va a formar argininosuccinato. Por la enzima argininosuccinato sintasa se produce el arginosuccinato. Este arginosuccinato va a sufrir una lisis por acción del argininosuccinato liasa y se va a dividir en fumarato o en arginina. Este fumarato es la conexión del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, y la arginina, por acción de la arginasa, va a dividirse o a formar ornitina, que entra nuevamente a la mitocondria para volver al ciclo, y la otra va a generar la urea, va a ir a generar la urea. Estos el nitrógeno de la urea proviene del nitrógeno que queda resultado de la desaminación del glutamato. ¿Sabes cómo desechas el exceso de nitrógeno en tu cuerpo?
Como ya sabrás, existen diversos tipos de vías metabólicas y para responder esta pregunta debemos enfocarnos en una de ellas, en este caso en el ciclo de la urea. En esta vía solo secreta aproximadamente el 80% del nitrógeno en exceso, pero este porcentaje le hace una vía muy importante a nuestro organismo para su eliminación. Entonces, la definición, para complementar la anterior, el ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, especialmente en los hepatocitos, en la parte de la mitocondria y el citoplasma. Recordemos el esquema anterior. Nos ayuda a transformar entonces un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en este caso el amoníaco, hacia una forma menos tóxica llamada urea, que puede ser transportado hacia los riñones, donde estos secretan a través de la orina. Tenemos que saber además, recordar, los organismos acuáticos excretan el nitrógeno en forma de amoníaco, ocupando menos agua en el proceso. En las aves y reptiles lo hacen en forma de ácido úrico, y la mayoría de los vertebrados, o sea, como tú y yo, lo hacemos a través de la vía de la urea. Aquí vemos este esquema con explicado todo lo que hemos hablado anteriormente del proceso de la urea, en una forma escrita, cómo va entrando, o sea, cómo se produce todo. El CO2 más el amonio se va a convertir en el sustrato más importante de todo el ciclo de la urea. Aquí vemos. Para que ocurra eso se necesita una enzima llamada carbamilfosfato sintasa, esto es a nivel de la mitocondria, y se produce la carbamilfosfato. Pero esta enzima no actúa sola, necesita de un cofactor o activador que se llama la N-acetilglutamato. El carbamilfosfato más la ornitina se va a convertir en citrulina por la enzima ornitina transcarbamilasa. Aquí vemos la citrulina, que es la que sale a la que sale al citoplasma, y ahora a la citrulina se le va a unir el aspartato, donde va a utilizar ATP y nos dará AMP. Esta requerirá de una enzima que es la arginato succinato sintasa, y por acción de un ATP para formar la arginato succinato. Entonces la citrulina más el aspartato por medio de la enzima arginato succinata sintasa va a convertirse en arginato succinato. Esto a nivel del citosol. El arginato succinato va a liberar al fumarato, que va al ciclo de Krebs, y por acción de la arginosuccinasa va a formar arginina. Y el sustrato remanente va a ser la arginina. Una vez que se tiene formada la arginina, va a ingresar agua por acción de la arginasa, se va a convertir en el producto final, que es la urea o la ornitina, que entra nuevamente a la mitocondria. Entonces la arginina se va a convertir en urea, y esa urea se va a ir al riñón y se va a eliminar en la orina. Además, se va a liberar la ornitina, que entra nuevamente a la mitocondria al ciclo de la urea. El transporte del nitrógeno interorgánico. Aquí tenemos el músculo esquelético y otros tejidos, como las proteínas, van a degradarse aminoácidos por acción del alfa-cetoglutarato a glutamato. Estos aminoácidos en alfa-cetoácidos van a producir la energía, y el alfa-cetoglutarato reducido a glutamato por acción de la glutamina sintasa produce glutamina. Esta glutamina va por el torrente sanguíneo, va al hígado o a los riñones. La glutamina en el hígado, por acción de la glutaminasa, forma glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa se transforma en alfa-cetoglutarato, y el amonio va a formar urea. Esta urea va a pasar al riñón para ser excretada por la orina. La glutamina que resulta aquí, que va directamente al riñón, por acción de la glutaminasa se transforma en glutamato, y por la glutamato deshidrogenasa en alfa-cetoglutarato, y también va perdiendo los grupos amonios. Estos grupos amonios van a ser desechados o eliminados a través de la orina. En los hepatocitos periportales tenemos la glutamina, con el grupo amonio, con el amoníaco, y se va a producir urea. Esta urea
va al sistema portal para ser eliminado por la orina, a través de los riñones. Tenemos el ciclo de la glucosa alanina en el músculo. Aquí observamos cómo los aminoácidos van a formar el glutamato, forma el alfa-cetoglutarato, y la glucosa, por el proceso de glucólisis, se reduce de piruvato a alanina. Esta alanina va a ser transportada por la sangre hasta el hígado, en donde la alanina se transforma en piruvato a través de la gluconeogénesis, entonces va a formar glucosa, vuelve esta glucosa a la sangre para ir otra vez al músculo y hacer el ciclo de la glucosa alanina. La alfa-cetoglutarato a glutamato, para este glutamato formar o producir urea, que va al ciclo de la urea. Las proteínas como fuente de energía. Debemos tener en cuenta entonces que después de un ayuno prolongado o ejercicio prolongado, nuestro organismo, tenemos los carbohidratos que son por el glucógeno, nos dan esa energía entre 8 hasta 12 horas. Pero si ese ayuno, ese ejercicio se prolonga en este tiempo, entonces nuestro organismo va a hacer uso de las proteínas de nuestros músculos. Recuerden las primeras láminas, entonces va a tender a atrofiar el músculo, o sea, aprovecha la energía de ese músculo, de esas proteínas contenidas en los músculos. Y va a producir la atrofia de esos músculos. En este caso tenemos que lo hace la alanina, en menor cantidad la glutamina. Esta alanina vainilla, y la glutamina se elimina a través del riñón o el intestino. Entonces debemos tener en cuenta que no debemos forzar a nuestro cuerpo a un ayuno ni ejercicio prolongado para evitar complicaciones en nuestro músculo que sea consumido y no aprovechado por nuestro cuerpo, sino que sea desgastado y atrofiado a la final. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido haya explicado. Y ya saben, en los esquemas, paren, vuelvan, si alguna nomenclatura no la recuerdan, buscar qué es lo que significa para que puedan entender que el